Suscríbete a La Panterita. Si entre cerros amanece, Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Bruno. Qué locura. Bueno, a las 12 del mediodía va a hablar Fernando Jubero y tenemos arenga de Chiqui Arcelo de Cardona. ¿Les llamó la atención esto a ustedes? Porque Don Aproniano Santa Cruz, gusto de saludarte. ¿Cómo está, Don Aproniano? Muy buenos días para Bruno y a todo un saludo especial a todo tu equipo deportivo. Te veo siempre firme, hombre tranquilo. Quiero llegar a tu edad y tener esa tranquilidad, caminar por el barrio, te vas al súper, nadie te molesta, vos no le molestás a nadie. Qué linda vida tenés, Don Aproniano. Entonces, tratamos de hacer lo más así llevadero posible. Lo más tranquilo. Lo más sin complicaciones. Claro, claro. A medida que uno cumple edad, parece que no quiere escuchar los problemas, ¿verdad, Don Aproniano? Y claro. ¿Verdad que sí? Le gusta el problema. No, a nadie. Don Aproniano, bueno, un poco el tema, muchas felicidades a Roque, hacerle llegar por favor nuestras felicitaciones, está concentrado él, está en la nómina de concentrados y quiero preguntarte un poco la historia de vida de Roque, porque hay una imagen que a mí no se me olvida nunca, vos uniformado de policía, hay mucha gente que no sabe, los jóvenes no saben, Don Aproniano, la historia que vos llegaste a estar en la cárcel. Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo, era una historia, un revuelo. Si existían las redes sociales en esa época, se iba a hacer toda una novela. Contame un poco, Don Aproniano, ¿cómo fue esa historia? Por favor, ¿cómo fue que vos lo llevaste a Roque de la mano? Él era colegiante, recuerdo, él entraba en el Verbo Divino. Él ahí se hizo jugador ya del Olimpia, muy rápido, Cubilla lo hace debutar. Contanos porque hoy es un día muy especial. Roque está cumpliendo 41 años, ¿verdad? 42 años, entonces es un día muy especial. Y vos sabés que yo le quiero muchísimo a Roque, por más que me puteen los olimpistas seguramente ahora, pero no, yo no guardo no guardo los sentimientos. Yo le quiero mucho a Roque, me parece un gran deportista, un profesional extraordinario y me parece que siempre ha sido una gran persona y bueno, por eso te pregunto estas cosas, Don Aproniano. Primero que no creo que se traten mal la gente de Olimpia. No tiene, Roque jamás hizo ningún daño a nadie, especialmente a la gente de Olimpia, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene hermosos recuerdos, toda una vida con la gente de Olimpia y los jugadores en especial. Así que no creo que te traten mal, Bruno. Uh-huh. Sí, pues, viste que está el hincha dolido, pues, ¿verdad? Porque lo quiere mucho a Roque, en el fondo lo quiere, ¿verdad? Pero como que se fue a Libertad nomás, pero por eso te hacía referencia a eso. A algunos a lo mejor no les gustó ese tema, ¿verdad? Un profesional, ¿verdad? Tiene derecho a ir a ejercer un trabajo en donde tenga, según el trabajador, ¿verdad?, mejores posibilidades de hacerlo. Y eso fue así.
Totalmente. Es una cuestión laboral. Don Aproniano, referente- vos eras comisario. Vea, vamos a empezar con tu historia, porque tu historia es espectacular. Vos eras comisario ya, ¿verdad? Comisario, eso, ¿verdad, don Aproniano? Ya llegué al grado de comisario en ese entonces, ¿verdad? Cuando él comenzaba a ser un jugador profesional del Club Olimpia. ¿Y cómo fue la historia de don Aproniano? Él estaba en el colegio, ¿cómo fue para que él vaya al Olimpia? ¿Cómo ficha él por el Olimpia? Bueno, nosotros vivíamos en la Villa Policial en Iguazú, en Luque. Y el lugar más cercano en donde yo podía llevarle a Roque y a los chicos, ¿verdad? Los tres, en una escuela de fútbol. Comenzamos con la Fuerza Aérea, tenía en su predio también una pequeña escuela de fútbol. Y lo llevamos ahí. Inicialmente estuvimos ahí un año y luego ahí nos enteramos de que Olimpia estaba practicando en el Parque Ñuguazú. Y entonces ellos quisieron ir a practicar ahí con ellos porque tenían algunos amigos también ya de niños. Y entonces comenzó ahí la historia con el Club Olimpia de llevarle a ellos a la escuela de fútbol del Club Olimpia. Pues mira, entonces, cosa del destino, don Aproniano, yo te juro que no sabía, o sea, prácticamente por una cuestión del azar de la vida, ¿verdad? Y claro, porque uno busca una comodidad para su familia. Claro. Imagínate si es que yo quería hacerle practicar en el Club Cerro Porteño o en otro club, tenía que atravesar toda la ciudad. Era complicado. Entonces uno busca la forma más fácil de llegar a los centros de entrenamiento y para facilitar las cosas. Bueno, y empieza la escuela de fútbol, va con los amigos, se enteran ahí en Ñuguazú que estaba en la Fuerza Aérea, ahí estaba practicando Olimpia, y después cómo se da tan rápido cómo él se va a primera división, don Aproniano. Bueno, él comenzó con 9 o 10 años en la escuela de fútbol. Él hizo la escuela de fútbol 10, 11, 12, 13, 14 años. 4 años estuvo en la escuela de fútbol y ahí comenzó a desarrollar, ¿verdad?, cualidades ya un poco diferentes de los demás, y iba siendo observado por los técnicos de la escuela de fútbol, especialmente quienes después rendían cuenta, ¿verdad?, a la comisión directiva del Club Olimpia. Y así va entonces comenzando la historia de él. Hemos competido en varios torneos internacionales por la escuela de fútbol del Club Olimpia, como lo que se ha hecho en Chile, especialmente, que hay una competencia cada fin de año muy importante, de muchos, con la participación de los mejores clubes de América, ¿sí? Y ahí había salido Olimpia campeón en 2 categorías, y creo que la 80 y la 81. Y ahí comenzó a ser conocido, incluso ya porque fue goleador del torneo, y comenzó a ser conocido y a tener un poco de fama ya en el ámbito deportivo. Pero y en esa gira, por ejemplo, ya hubo equipos interesados, ¿no? Porque él siempre fue de un físico envidiable, ¿verdad? Grande. Tuchaco de don Aproniano allá, siempre fue grande. Sí, era flaco, alto. ¿Verdad? Y por eso te digo.
era igual que Raúl Vicente Amarilla, flaco, alto, rápido, ágil, ¿no? ¿Y algún club ahí ya se interesó en él en esa gira? No, hubieron apreciaciones sobre él, pero no se manifestó, no se manifestaron en forma de querer ya adquirirlo o contar con él. ¿Qué club, por ejemplo, se interesó sin hacer un ofrecimiento así oficial? No, en ese momento no existía, no tuvimos, solamente información de que los técnicos ya comenzaron a decir de que los técnicos de los diferentes clubes, de que Olimpia tenía un jugador, un centro delantero impresionante y que tenía mucho futuro. ¿Y cuándo se da el punto de inflexión? ¿Quién fue el que lo vio a él y dijo, vamos a llevar la primera a este muchacho? ¿Cuántos años tenía cuando eso? ¿Y quién fue el que dijo, vamos, que lo lleven a primera? Hubo un sudamericano, creo que era de sub-15 o sub-17. El técnico de esa selección fue Espínola, aquel jugador de Libertad. Juan Espínola. Juan Espínola. No. Carlos Espínola. Carlos Espínola. El técnico, el señor, el cabello negro. No. Creo que estoy un poco trascordado nomás. Yo sé que él jugaba por la banda derecha rapidísimo, de cabello largo, ¿verdad? Cabello largo. ¿Y después don Aproniano? Bueno, y él era el técnico y él buscaba un centro delantero con quien contar y yo tuve esa información, pero él no estaba convocado. No es Fleita el que vos estás diciendo. Sí. Ese sí. Fleita, sí. Porque después estaba el profe Carlos Sanabria, que en paz descanse ya, pero Fleita sigue vivo. Fleita, Nelson Fleita, el profe Nelson Fleita. Éramos conocidos y yo le dije, yo tengo un centro delantero para vos. Pedro Nelson, ahí está, me acordaba. Pedro Nelson Fleita. Sí. Ay, vos le decís, tengo un delantero para vos, le dijiste. que yo sé que vos no tenés un centro delantero como... y le dije, y traeme, me dijo. Traeme, yo le llevé, comencé a llevarle, se practicaba ahí hacia Mariano Roque Alonso en el Club Limpeño, no sé, creo que era el estadio ahí. Imagínate. Más o menos hacia la Expo, ¿verdad? ¿Y Pedro Nelson en qué categoría estaba? ¿Su 14, su 13? ¿En qué categoría del Olimpia él estaba? Yo creo... No, él era técnico por la APF. De la APF. Sí, de la APF. Imagínate, Limpeña. Y después él, cuando lo vio, creo que en un partido, marcó 3 goles. En el primer entrenamiento. Y ahí, de ahí ya no lo dejó. O sea que él pega entonces primero el salto en la selección y en Olimpia después cómo ya era conocido Roque, cómo él pega el salto a la primera o quién algunas cosas, algunos detalles ahí antes, porque él tuvo una lesión en la rodilla y que y en ese interín se olvidaron de él la gente de Olimpia. El que tuvo que afrontar todo fui yo, atenderle, hacerle. Tenía se le dice unos ratones articulares que eran unos desprendimientos en la rodilla de los cartílagos de crecimiento. Y el doctor Casaxia fue que con eso se hizo los estudios y entonces encontramos todos esos detalles y entonces él lo intervino en aquel tiempo.
Y luego su recuperación otra vez tardó algo así como 4 a 6 meses. Ah. Y luego pero todavía formaba parte del plantel, siempre formaba parte del plantel de Olimpia. O sea, él estaba fichado en Olimpia todavía, pese a ese tiempo de la lesión, ¿verdad? Sí, estaba todavía. Ah, y bueno, ¿y ahí acaso no fue Grillo Domínguez, Cristian Domínguez, el que te convenció? Porque vos le ibas a llevar a Cerro, que estaba medio molesto, enojado en ese momento por la lesión, la recuperación. Claro, porque le abandonaron a él. ¿En serio? Recién cuando apareció otra vez en la selección, creo que era con 15 años ahí, que creo que fue la sub-17 ya. La selección sub-17 ya, con Pedro Nelson Flake. Ah, y ahí explota él y ahí Olimpia dice, mira, este es nuestro jugador. Él hizo entrenamientos y partidos oficiales pero nunca nosotros hemos aclarado la situación con Olimpia sobre esa situación de la lesión y todas esas cosas. Y yo entonces pedí que desafectaran a Roque del plantel del Olimpia. ¿En Porque serio? hacía ya casi 2 años de que no practicaba más con Olimpia. A la pelota. ¿Y qué pasó, Napoleano? Y después hablamos con la gente de Olimpia otra vez, y cuando ya tuvo información de que el jugador sí era algo importante, lo prestaron más atención y entonces y conste que por esa diferencia que ocurrió, el único plantel de la selección paraguaya que en donde no participó fue en esa competencia. No fue parte por ese diferendo que había entre el club y nosotros, ¿verdad? Por una resolución de su futuro. O sea que él estuvo a un paso de ir a ser, o sea, iba a ser jugador de Cerro Porteño después de su lesión, ¿verdad, Napoleano? No, de la selección sub-17 fue no pudo integrar la selección sub-17, es la única selección que no participó. Después participó en todos los planteles de las selecciones. Sí, no, entiendo esa parte, pero lo que no entiendo es que el enojo, pues, hubo un enojo natural, ¿verdad? No, lo que yo busqué es un arreglo, un reconocimiento de todo lo que yo hice. Claro, lo que gastaste, claro. Pues. De lo que yo pasé, de lo que ellos fueron muy, muy ingratos en ese momento con él. Y hasta que pasó todo, la participación de la sub-17 lo integró, y en fin, en ese tiempo, en ese interín era que llegamos a un acuerdo y tuvo Roque su primer contrato profesional a los 15 años. A los 15 años con Olimpia. ¿Y en qué momento aparece Cubilla? Perdón, Federico, que... Para historiar nomás, el tema de la sub-17 se jugó acá. Fue acá en Paraguay. El sudamericano, me acuerdo de Gavilán. Paulo. Diego Gavilán, Paulo Silva fueron jugadores que jugaron en aquella sub-17. 1997. Y Pedro Nelson Frente fue el técnico. La primera fase se jugó en Encarnación, me acuerdo. Sí, en Encarnación. En Argentina jugaba Gabriel Milito, por ejemplo, que ya era conocido también. Así fue. Aproniano. Y eso es lo que vos le estás diciendo a Bruno, que como él supuestamente estaba en conflicto con Olimpia, no lo convocaron al sub-17. ¿Te acuerdas que antes cuando estaba en conflicto así? El plantel, no pudo integrar el plantel, claro. Pero él estuvo unos amistosos previos. Claro, porque Sí. antes, imagínense, don Aproniano, imagínense, antes pues, un jugador en conflicto con su club no era llamado a la selección. Imagínate lo que era antes. No, pero ahora también. Hasta ahora, Pico, es así. Claro. Creo que ahora está reglamentado. No, creo antes era por acuerdo de los dirigentes. presidentes. Ahora Parece que está reglamentado. Ahora entiendo la pelea. Pero Por eso los muchachos 4 meses no cobran y no le hacen demanda al club local. Fíjate, los jugadores locales no le hacen demanda al club. Los internacionales, sí. Los internacionales, sí. Bueno, pero ¿en qué momento lo que pudo haberse ido a Cerro? Acá me están colaborando los muchachos. Pedro Nelson Freitas. No, nunca. Nunca asistió a esa posibilidad. Se me pasó por
por mi cabeza en ese entonces. Lo que yo quería hemos logrado nosotros, llegar a un acuerdo con Olimpia y hacer carrera en Olimpia. ¿Y con quién hiciste el acuerdo? ¿Qué? ¿Vos eras suboficial o ya eras comisario, perdón? No, y era comisario. Bueno, y vos te vas como comisario, ¿con quién arreglaste ahí? Y con Osvaldo. Ah, Osvaldo. ¿Y qué? Imagínate, ¿y Osvaldo qué es lo que te dijo? No, y de que olvidemos todo lo que pasó, de que fueron circunstancias especiales y que cómo hacemos esto, qué querés. Y entonces yo le planteé el inicio para su carrera con un contrato, con un contrato oficial, y él dijo no hay problema. Él se preparó, se firmó y comenzó a ser parte del... Pero también ya el profesor Cubilla fue con anuencia, él por supuesto. Pero Cubilla ya le habrá llamado, Valde le habrá dicho, agarrarle a este, la verdad, che, mira, yo veía que él se iba a ver los entrenamientos de la sub-17 que entrenaba Freitas. ¿Viste? Pero Nelson Freitas. Claro, Cubilla ya sabía, le habrá avisado, por eso pues Osvaldo arregló contigo. ¿Verdad? ¿Cómo? Que por eso arregló Osvaldo contigo si Osvaldo era vivo. Y Cubilla ya lo vio y le avisó para Osvaldo. Y claro. ¿Entendés? Ah, y decime tampoco una cosa. Ya pasó en el tiempo, don Aproniano. Ahora ya es desclasificada esta información. ¿Cuánto? El primer contrato de Roque, porque 15 años, Cubilla lo hace debutar los 15 años en primera, y vos te vas como comisario. Vos te fuiste uniformado junto a Osvaldo. No recuerdo. ¿No te acordás? Pero pudo haber sido así. Bueno, entonces, pero él te dijo comisario o te decía don Aproniano o don Santa Cruz. ¿Cómo te decía él? No, me decía comisario. Comisario. O comisario, ¿qué es lo que querés? Te dijo, ¿verdad? Yo le dije, vamos a hacer el primer contrato. Yo ya tenía claro lo que quería y ya le planteé así. Directo le planteé. ¿Cuánto fue su primer sueldo? ¿Cuánto ganó Roque por primera vez su primer contrato? ¿Cuánto? Es mejor, yo no quiero tocar eso, que preguntar a Grillo, que ellos... No, pero, don Aproniano, Lionel Messi confirmó en una servilleta su primer contrato y nos enteramos todo a nivel mundial. Decime, vos te acordás, porque eso es histórico, después lo que hizo tu hijo, vos estás contando que se iba a practicar en Limpeña, todo un sacrificio en Navidad. ¿Cuánto fue su primer sueldo? Hay un contrato por ahí. ¿Vos tenés todavía su primer contrato? Seguro que hay, que tengo. A mí nadie ha votado, este comisario, decime, decime. $2,000. ¿Eh? Creo que era $2,000. No quiero... Omar Chama, $2,000. Pero... ¿Y cuánto era el sueldo de un comisario, por ejemplo, en ese momento? Sí. A ver... O sea, tu hijo ya pasó a ganar más que vos. Por lo menos era un poco más. ¡Qué locura! Y bueno, y... ¿No tuviste temor o miedo así cuando viste que Osvaldo era intimidante? Su bolo No, porque no había motivo. Yo nunca me peleo con nadie. No, hablamos bien de todo y... Claro. O sea, Osvaldo era muy respetuoso, ¿verdad? Para encontrar una solución, discutir ni volverse irascible, solamente se plantea bien las cosas, ¿no? Claro. Si total la cuestión estaba a hacer otra vez, sí o no. Claro. Pues viste que Osvaldo entre todo era respetuoso, pero tenía pues su voz y su forma de ser, pues, era intimidante, era. Está bien que el señor Aproniano que se fue con su uniforme, ¿no? Porque es una manera Claro, también de imponer presencia. ¿no? Claro. Sí. Yo sé quién me puede intimidar pero él para mí no era así, al menos conmigo. ¿Y cuántos años firmó ese primer contrato? Creo que eran 4 años. 4 años. Porque había otras condiciones en ese tiempo también
sobre la extensión sobre la extensión de los contratos de un jugador, especialmente joven. Después el tira y afloja con Napoleano fue para transferencia al Bayern, ¿verdad? Donde Roque no consiguió todo el porcentaje que le correspondía. También hubo una diferencia, ¿verdad? Una pero novela. Ya no quiero eso tocar porque volver sobre cosas, claro, ya lo olvidé. Claro. Pero, don Aproniano, yo lo que no recuerdo, para salir nomás ya del tema, Osvaldo se llegó a ir preso, o vos también estuviste preso, Francisco Campo era el representante. Esa parte es lo que no me acuerdo bien. Gracias a Dios que yo... No, sucedió que él tenía un diferendo judicial, ¿verdad? Y estaba en proceso de solución, pero contra él salió, creo que una orden de arresto. Sí, contra Osvaldo. Y lo hacía... él lo hacía ese arresto en el mismo Palacio de Justicia que coincidió con el tiempo de nuestro acuerdo. Entonces, y él firmó ahí. Fuimos ahí y firmamos todo en el Palacio de Justicia. Ahora, por eso te digo, yo tengo en mi memoria, lo que pasa es que yo era joven todavía, y me acuerdo que vos te fuiste con... Y dije, dije yo, ¿qué es lo que pasa acá? Decía yo, porque vos te fuiste, se fue Francisco, y don Osvaldo estaba preso en el Palacio de Justicia. ¿Sabes con quién también eso, Bruno? Con un problemita con Carlos Humberto Paredes. Y Osvaldo le echó el Palacio de Justicia a Alfredo Mendoza, que era su representante. pero con ustedes firmó ahí en el Palacio. El motivo de su estadía ahí. La cuestión era que nosotros ya teníamos un acuerdo y en donde estaba él y venía acá, me dijo, y me fui y lo firmamos. O sea, él te llama, te dice, yo estoy preso acá en el Palacio, veníamos a firmar acá el contrato, te digo. Qué locura. Don Aproniano, y decime una cosa, Roque cuando se va al Bayern, ¿verdad? Él imagínate vos que contaste que tuvo una lesión, se recuperó después de un año. Cuando le contrata a Bayern, cuando le lleva, no había ningún problema de lesión, le revisaron todo, no había nada, estaba íntegro él, ¿verdad? Detectaron de que él estuvo, detectaron en el... a ellos no se les escapa nada. No. A ellos detectaron de que tuvo una intervención, pero que ya estaba saludable en ese entonces. Sí. Mira, pero igual lo contrataron, ¿verdad? Igual le llevaron. Sí, qué locura. Y, comisario, para vos, ¿cuándo crees que fue el momento más feliz de la carrera deportiva de tu hijo, que vos le viste pleno, feliz, contento? Yo creo que en la vida todos tenemos eso, ¿verdad? En la vida hay puntos que vos decís, este fue el momento de mi momento en la vida. Y cuando hablamos acá de la profesión del futbolista, ¿cuándo crees que fue el momento de Roque? Sí, para mí los 3 primeros años en el Valle, los 3 primeros, él estuvo 7 años ahí. Sí. Pero esos 3 o 4 años que estuvieron ahí, estuvieron futbolistas fenomenales, extraordinarios. Fue algo increíble ese tiempo. Sí, recuerdo. Y luego el tiempo en que también pasó en el Blackburn. En el Blackburn también, de la nada, ¿verdad? Surgió con el Blackburn y fue goleador de la Premier, uno de los goleadores de la Premier. Lo compararon con, no recuerdo, un jugador que también fue uno de los más grandes en el Blackburn. No, y después su traspaso al City, al Manchester City, ¿verdad? Qué pucha, eso sí, fue... También, sí, pero ahí se fue, cuando pasó al City, en poco tiempo, ahí en una semana o en 2 semanas, le tocaron a él otra vez la rodilla. Por eso es que no pudo dar todo lo que él podía en el City.
Don Aproniano, Y tú- ¿verdad que si él no tenía estas lesiones iba a llegar mucho más lejos, verdad? Él iba a hacer a lo mejor más de lo que fue, ¿verdad? Y también tuve yo esa visión de que él podía haber sido más, porque te limita las lesiones, sí o sí te limita. Y al haber ya pausa en procesos de recuperación y el tiempo avanza, de hecho eso significa mucho para el futbolista en cuanto a su desarrollo y hasta donde él pudo llegar, ¿verdad? Don Aproniano, te voy a hacer una pregunta. Hay como una leyenda urbana, ¿verdad? Que la mayoría de los perros, vos ya habrás escuchado, también te habrán dicho, ¿verdad? Y contanos un poco la verdad de la milanesa. Que siempre dicen o decían que cuando él se fue al Bayern, el Bayern le como que le explotó físicamente, demasiado creció, para que se entienda mejor. Y eso hizo que él tenga constantes lesiones. ¿O es bola eso? No. Lo que él se dio cuenta es que los otros, el desarrollo físico que tenían era por su constancia en perder el tiempo después de las prácticas, unos 45 minutos en los gimnasios. No, el de desarrollar un poco más la musculatura y todo su estructura física siempre es a favor del jugador. Más potencia, más velocidad, pero nada de eso es lo que de esa leyenda que más o menos comenta ha pasado. Sí, pero vos escuchaste también, ¿verdad? Que no, ahí en el Valle le hizo demasiado musculoso, que esto, que por eso lo que se lesionaba. Pero ya los alemanes son, que pucha, los alemanes son número uno, no sé, en tecnología, ingeniería, farmacéutica, en todo lo que hay. Son unos genios esos tipos, no creo yo que pase luego Así eso. es. Sí. Don Aproniano, para ir cerrando, vos sabés que estamos haciendo una entrevista histórica, porque esto yo le voy a pedir a hoy el operador que guarde, porque el día de mañana, no sé, dentro de 5 o 10 años, va a ser algo muy, muy significativo. Te hago una pregunta acá. ¿Cierto que Francisco Ocampo se fue a vivir en el hotel luego con los alemanes? Pues le tenía miedo, dice que por el tema de la transferencia. No, nosotros estuvimos en un hotel, que estaba bajo contrato con el Valle, en el cual tenía que recibir a sus huéspedes el Valle, o a los jugadores, en este caso como Roque y Francisco, nos alojaron en el hotel. No quedaba lejos del club y en donde estábamos alojados, ¿verdad? Don Aproniano, ¿y por qué él no fichó por el Real Madrid? Porque llegó hasta a venir el presidente del Real Madrid, en ese momento era Lorenzo Sanz, que después justamente Florentino Pérez lo destrona y se volvió presidente del Real Madrid, pero después del caso Roque. ¿Por qué él no se fue al Real Madrid, don Aproniano? Y la verdad que nosotros estuvimos reunidos con Sanz en el hotel ahí en Mar del Plata. Estuvimos reunidos y hablamos sobre lo que ellos tenían el deseo de llevarlo, y era tenía un carácter un poco fuerte este presidente del Real Madrid. Y no sé, que resolvieron
pero yo sé que estuvo en contacto con don Osvaldo. No, dice que Osvaldo no le recibió. Y, por eso te digo que eso no sé, esa circunstancia o esos momentos, esos hechos no tengo conocimiento, solamente Osvaldo les puede decir. Pero de que yo le conocí, hablamos que ellos tenían interés en el jugador, sí. Pero nosotros le dijimos que era cuestión del Club Olimpia. El jugador era del Olimpia. ¿Cómo se adaptó tu hijo a Alemania? Porque yo recuerdo que cuando me fui a Alemania en el 2006, Roque tuvo la atención de hacerme pasear por el club, nos paseamos, fue a buscarme al hotel, tuvo una deferencia espectacular. Yo me había ido para la previa al Mundial. Y hay una anécdota con Bala que es simpaticísima, después te voy a contar. Pero ¿cómo? Porque él ya hablaba en alemán y todo. Fuimos a un evento del Valle y él se subió a la tarima y yo me quedé sorprendido. Empezó a hablar en alemán el tipo. Ese primer año que nosotros nos fuimos ya, Roque fue de aquí, ya como egresado del Centro Cultural Paraguayo Americano, hablando el inglés. Y que esa herramienta fue realmente fantástico para su inclusión social en la sociedad alemana, ¿verdad? Porque los alemanes hablan como primera lengua el alemán y como segunda el inglés. Sí. Y entonces no tenía problema de relacionamiento Roque desde el primer año. Pero sí que ya en ese primer año hemos contratado a un profesor particular y que ya comenzó a estudiar y a los un año ya comenzaba a hablar, no perfectamente, pero ya lo usual y para ya comenzar a hacer algunas declaraciones ya en las redes o en la televisión, radio, ya podía hacerlo. Yo, por ejemplo, don Aproniano, 2 palabras nomás lo aprendí en alemán. Tankenchen, ¿verdad? Sí. Y después Weissbier. Ese yo le decía Weissbier ahí en el tren, te sirven la cerveza. Y ese era, ¿o entendés para el tema, bebé? Y te serían en el vaso grande, ese así, gigante. Claro. Es una Erdinger. Qué locura. Don Aproniano, un placer de saludarte, mandarle un fuerte saludo a Roque, un gran deportista y no sé cuándo se va a retirar, qué está pensando él, si... y bueno, mientras que funcione una fábrica, ningún propietario quiere cerrarlo, mientras produzca. ¿Vos decís que va a seguir jugando el próximo año? ¿Y qué te parece a vos si es que le ofrecen un contrato otra vez? ¿Libertad le ofreció? No, te digo nomás que si hubiese alguien otra vez que le ofrezca ahora sí es que él resuelve, no, para mí ya no es. Sí. Ahora sí, vamos a esperar, él va a tomar una resolución en diciembre. En diciembre. Bueno, pero acá te voy a hacer una pregunta clave, don Aproniano. ¿Sí? ¿Qué pasa si a fin de año, llega a fin de año y levanta Olimpia la sanción y le llama, le dice, vení Roque, cerrá tú, aunque sea 6 meses? ¿Él se quiere ir a cerrar en Olimpia su carrera o no? Yo creo que agarra su maleta y ya se va. ¿Agarra su maleta y se va a Olimpia? Pienso nomás porque siempre su ilusión fue retirarse en Olimpia. Y es que... que se vayan a una Aproniano, 6 meses, 2 meses, amigo. Decirle a Roque que se vaya a Olimpia, don Aproniano. Vamos a ver qué pasa a fin de año, cómo están las aguas y... ¿Y qué tal Bio Cardona? ¿Hablaste con él alguna vez? La verdad que con él no, pero yo sé que Roque tiene... Habla con él,
bien. Bueno, don Aproniano, muy linda entrevista, espero que te haya sentido cómodo. Mandarle un fuerte abrazo a Roque, mucha salud para él y su familia y para vos también. Gracias, don Aproniano, por atendernos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por los conceptos de ustedes para Roque. Un papá siempre se llena de satisfacción cuando escucha que se habla bien de sus hijos. Y así también yo me siento y muchísimas gracias. Y un gusto estar en comunicación con ustedes. Gracias, don Aproniano. Se lo escuchó emocionado al final, ¿verdad? Aproniano Santa Cruz. Hoy está de cumpleaños Roque Luis Santa Cruz. 42 años, 16 de junio. Día del niño coincidentemente. Bien la nota, ¿verdad? Llevé Sí, bien, claro, no preguntaron nada ustedes, pero bien, ¿verdad? Sí, sí, un mano a bien. mano pues hicimos, ¿verdad? Espectacular. No es que yo les haya cortado a ustedes, No, ni no, nada, no. ¿verdad? El micrófono abierto, muchachos. Muy buena nota, yo al menos... Pues no hace falta porque- que si no, algún yo, defecto hubo, decirlo. yo digo desde el punto de vista que yo nunca lo escuché así a don Aproniano hablar de todo lo que pasó, la historia. Se sintió bastante liberado para contar muchas ¿Vos cosas. escuchaste o sea, él se fue porque vivía en Luque, Sí. ¿verdad? Y estaba cerca ahí de accidentes, se fue a una escuela de fútbol, ahí se enteraron que practicaba Olimpia y se fue con sus amiguitos. Imagínate la vuelta a la vida, ¿verdad? Qué locura, o sea, pudo haber sido jugador de cualquier otro club, ¿verdad? Y después esa parte, que a lo mejor mucha gente no sabía que se había lesionado y se quedó parado mucho tiempo, que hubo un impasse, después Osvaldo le ¿Y llama. por qué no estuvo en ese sudamericano sub-17? Nos ¿Por enteramos. qué ¿no? no estuvo? Ahora nos enteramos. Había sido que los presidentes se pusieron de acuerdo y El famoso por conflicto. no se iba a la selección. Litigio de por medio, entonces lo borraron. Y fue la única categoría en la selección que no estuvo. Por eso, 17 sí, fue porque todo. él cuando te dice Mar del Plata, el tema de Lorenzo Sanz, es justamente en el sudamericano sub-20 que juega Paraguay y ahí estaba Roque. Con la misma camada. Con la misma En camada el de... 99, Claro. que es la famosa donde Pipino, Ñatora y la selección le fue muy También. bien. Y ahí es donde se dio la reunión Pero con esa el última presidente Madrid. parte, agarra su maleta y se va, también es fuerte. ¿Cuál? Sí, La- sí, la sí, Olimpia. es un llamado para uno. La de Olimpia. Ahora que a fin de año si Sí, le sí, llama sí. Olimpia se va con su maleta. Esa es una frase, y después, ¿sabe qué otra cosa? Preparanos ya un extracto hoy. Guardame esta nota, por favor. $2,000 fue el primer sueldo de Roque, será. 15 años tenía. Ahora mismo lo de muchísima plata. Sí, y estamos hablando de la época en el que... Y ahora mismo son Ah, 15 millones de guaraníes, ahora mismo son. Eh, Él iba con un uniforme escolar y iba a practicar con eso. Ha sido Sí, 98, Con ¿verdad? su... No, fue antes. Antes ya. Claro, porque el primer contrato lo hicieron de chico, pero yo me acuerdo que... 96, 97. Sí, 97, cuando sí. cubríamos- ¿Cuánto estaba el dólar en esa época? Tengo que Habría que saber ver. quién nos puede ayudar, amigos del WhatsApp. ¿A cuánto estaba el dólar? ¿Vos no te acordás, Federico? No, no. Pero vos tenés buena Sí memoria. sé que Roque tuvo su primer auto propio en el 99. Porque él se iba en colectivo, todavía se iba en el 98 porque yo Yo corría creo que Olimpia. 3.500 por ahí estaba el dólar. No, ¿cuánto? Dani, vos tenés Bueno, buena ¿verdad? memoria también. ¿Eh? 4 o 5 veces más. No, o sea, no. 2000 y algo. Entre 2000 a 2200. O sea que sería... O sea que él ganaba entre 4 a 5 5 millones de millones. guaraníes por mes. Arrancó la conferencia Fernando Cubero. Al aire, por favor. Parecido al que jugó contra Guaraní, ¿verdad? Cubero. Ahora arrancó la conferencia. Juanma. Juanma tiene que ir. Dale, Edgar, ya seguimos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock y sin entrega inicial. Celular Samsung A24, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No te pierdas de la Superferia de Guaira Pisos este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de agosto en sus 6 sucursales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Está Juanma, muchachos. Está hablando Cubero. Habla Cubero, está explicando sus roles, sus actividades como gerente deportivo en Cerro Porteño. Aún no ha comenzado la ronda de preguntas. Lo escuchamos brevemente.
lo futbolístico, sino que también tenemos que valorar lo mental y lo físico. Por lo tanto, vamos a buscar los mejores futbolistas para Cerro Porteño, que no tienen que ser los mejores futbolistas para otro club, ¿no? Entonces, ahí también queremos que haya mucha presencia y hay que diferenciar un poquito lo que es el scouting en las categorías formativas de lo que es el scouting a nivel profesional, pero bueno, tiene que haber una línea común para todos, porque al final necesitamos eso, que haya una línea clara de trabajo en el club, y eso parte en gran parte por tener a los mejores futbolistas. Si no tenemos a los mejores futbolistas, va a ser difícil que consigamos lo que queremos conseguir a nivel deportivo. Para eso va a ser muy importante no solo el análisis de vídeo, que se está haciendo muchísimo, sino que también quiero que el club también tenga mucha presencia y seguimiento en todas las categorías del fútbol paraguayo, presencia física en el campo, porque al final hay muchas cosas a veces que el vídeo se le escapan, y creo que es importante eso, que también tener a nuestros scouts en las canchas viendo partidos de todas las categorías. Creo que como club tenemos la representativo del país, tenemos la obligación de tener representación en todas las categorías del fútbol paraguayo. Después tenemos por último la parte de desarrollo de talento. De nada nos sirve ser muy buenos captando si después no somos capaces de desarrollar al máximo el talento. Especialmente yo lo que he podido observar es que tenemos muy buenos jugadores en las categorías formativas, pero hay una situación que se da no solo en Paraguay, sino en el resto del mundo, y es hay una etapa muy en donde se pierden muchos jugadores, es que una vez acaban la categoría sub-19, ahí es donde muchas veces ahí se pierden muchísimos jugadores, y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar estrategias y desarrollar programas precisamente para que ese salto de categorías formativas al fútbol profesional, bueno, sea lo más fácil posible. Ahí necesitamos hacer programas integrales de trabajo con los futbolistas, desde lo mental, desde lo físico, desde lo emocional, desde la salud, desde lo educativo, porque son etapas donde, como todos sabéis, hay muchísimo talento que se pierde, y bueno, nosotros no podemos permitirnos eso. Así que tenemos varias estrategias. Estamos hablando ya con diferentes clubes. Este fin de semana nos visitaron de River de Argentina. Estuvimos conversando también para generar algunas sinergias en el trabajo, y bueno, hay otros contactos con otros clubes también, precisamente para eso, porque necesitamos eso, que esos jugadores facilitarles sobre todo lo que es el acompañamiento en el día a día, y que sea más fácil el acceso al plantel principal, ¿no? Y bueno, también ahí obviamente van a tener un rol fundamental los entrenadores. Mi idea es que los entrenadores, obviamente Cerro siempre tiene que salir a la cancha a ganar, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que formar a futbolistas y a personas, y eso no lo tenemos que perder nunca de vista. El rol del entrenador tiene que ser un rol de formador, y no nos puede apartar de la competición de la formación integral del jugador. En ese sentido, tiene que haber una línea clara de trabajo en el club, como decía al principio, establecer unas bases a nivel metodológico, a nivel de conceptos para los entrenadores. También estoy creando un departamento de metodología en el club, precisamente para facilitar esa labor, y dentro de los muchos proyectos que tenemos en mente, hay un proyecto también que a mí me hace también especialmente ilusión, que es el de la creación de una escuela de entrenadores en el Club Cerro Porteño, que quiero que sea referencia en el país. Va a ser una escuela no solo para los entrenadores del club, sino que bueno, va a ser para cualquier persona que quiera realizar formación. Yo creo mucho, ustedes saben que yo vengo del ámbito de la docencia, de la formación, y que bueno, me parece que si no tenemos que con los mejores jugadores, la mejor infraestructura, obviamente necesitamos también a los mejores formadores. Entonces hay también diseñada una serie de acciones a nivel de formación
de entrenadores, como la que decía, de crear una escuela de entrenadores, y no solo de entrenadores, sino también de profesionales relacionados con el deporte. Es una cosa que ya tenemos muy hablada con la comisión directiva. Es un proyecto en el que se sienten también muy involucrados, porque también queremos que el Club Cerro Porteño se caracteriza por eso, ¿no? Que sea un club formador, que sea un club en el que el plantel principal está muy representado por las categorías formativas, pero también queremos ser no solo una escuela de jugadores, sino una escuela de entrenadores, ¿de acuerdo? Hay otros proyectos como la creación de centros de alto rendimiento en el interior del país, para que esa metodología común se pueda trabajar a lo largo y ancho del país. Y bueno, a grandes rasgos, eso sería un poco la visión general. También, bueno, como decía, los cursos están también invitados a ustedes. Creo que también sería positivo que tengan alguna formación y compartieran también impresiones con el resto de técnicos. Y bueno, eso es un poquito, no quiero demorarme mucho porque quería dar 3 pinceladas a lo que va a ser mi función dentro del club, y bueno, no sé si tienen alguna consulta. Yo eso es lo que quería comentar respecto al proyecto. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Fernando, buenos días para todos. Dentro de todo ese marco, desde tu rol, desde tu cargo, ¿cuál es el relacionamiento cuerpo técnico principal y futbolistas del plantel principal, que obviamente es como el techo de todo eso? Y además hablabas de una línea en común para todas las áreas. ¿Eso es algo ya internamente dialogado, establecido, queda por hacerlo? ¿Y cuál es la interrelación de esas áreas con el cargo o la gerencia que hoy estás llevando adelante? Bueno, a ver, hay cuatro preguntas ahí. Bueno, la primera, el relacionamiento, bueno, es de comunicación constante, fluida, como he dicho al principio, tanto con el cuerpo técnico como con jugadores. Yo asisto diariamente, pero siempre intento tener un rol más de observador, pero con el cuerpo técnico sí que tengo un trato más cercano. Como te digo, hace 3 semanas recién que he aterrizado, 3 semanas y un poquito más, y bueno, recién estamos construyendo, y todo este tiempo, como decía, sobre todo lo he invertido sobre todo en conocer el cerro desde dentro, desde una perspectiva más global, que no es la del entrenador, sino una perspectiva más global. Después estamos en proceso de construcción de todo este proceso. No te voy a decir que ya está realizado el proceso. Hay muchas cosas en las que en este corto tiempo ya se ha avanzado, pero yo la verdad que en este corto tiempo estoy muy contento de todo lo que hemos hecho. Y obviamente al final lo que tiene que primar por encima de todo es el proyecto deportivo del club. Entonces todas las áreas, todos los profesionales tienen que estar alineados en ese sentido. Y obviamente yo te he comentado el tema de comisión directiva, de jugadores, de cuerpo técnico, pero obviamente yo estoy hablando con todos los profesionales del club, con toda la gente del staff. Tengo reportes diarios de todo lo que sucede, todas las situaciones, y obviamente necesito esa información, porque al final después tenemos que tener sobre todo la visión completa de la situación, ¿no? Y para eso es muy importante el trabajo de cada uno. Obviamente estamos ordenando todos esos aspectos, es una cosa que no se hace de hoy para mañana, necesitamos tiempo, pero bueno, creo que hemos avanzado muchísimo, y bueno, lo importante es tener claro qué es lo que queremos ser y qué somos hoy. Entonces, en ese camino que tenemos por recorrer, bueno, lo importante es no desviarse del camino, y que la parte emocional o del corto plazo de cada fin de semana no nos aleje de nuestro objetivo, que es todo esto de lo que te he estado comentando. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Fernando, buenas tardes. Es bastante amplio todo lo que ha comentado en cuanto al rol que va a ejercer a partir de ahora en Cerro Porteño, y es muy importante aclarar eso también, Fernando, porque indirectamente lo tenemos relacionado a un cargo de entrenador. Sí. O sea, aclarar que definitivamente usted no viene con ese objetivo, viene con otro objetivo, que es de planificar y de proyectar todo lo que ha comentado. Correcto. Y también consultarle qué tanto también va a intervenir con relación al armado del plantel principal, refuerzos, posible estudio de ofertas que lleguen por parte de jugadores y después ser transferidos, Fernando.
Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, creo que prácticamente la has respondido tú. Yo creo que precisamente la función que yo voy a desarrollar en el club es una función más ligada al medio y largo plazo, porque como estás viendo, habla más de un proyecto del cual ya la comisión directiva está informado, se siente partícipe y en ese sentido no tendría sentido que yo hiciera hoy un rol. Creo que sería un mal mensaje para el proyecto. En el momento que yo me siente como técnico, creo que mi proyecto o el proyecto del club en este sentido, el proyecto al cual está ahí a cargo yo, desaparecería. Entonces creo que sería un mensaje muy negativo, porque no tendría sentido que continuara en el club, sinceramente. Entonces eso, te agradezco la pregunta, creo que tiene que quedar claro. Yo he venido a ser el manager deportivo, el director deportivo, a trabajar en el medio y largo plazo. Creo que el club tiene todo, tiene una tremenda infraestructura, tiene excelentes jugadores en todas las categorías, como decía antes, y sobre todo lo que necesitamos es que haya una línea común, precisamente para que ese proceso suba de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Que se retroalimente. Y bueno, respecto al armado de plantel, obviamente la parte deportiva, yo estoy como máximo responsable en esa área, por debajo de la comisión directiva, ¿de acuerdo? Pero obviamente va a haber una influencia directa. Yo voy a ser el que va a canalizar un poquito esa información y voy a ayudar a confeccionar el plantel, obviamente consensuado con la comisión directiva y con el cuerpo técnico. Pero sí que por encima de todo lo que tenemos que buscar son más que nombres de jugadores, son perfiles de jugadores, y después buscar el nombre de jugador. En ese sentido, yo creo que la planificación del plantel es muy importante, porque en función de la planificación del plantel también vamos a mostrar nuestras intenciones de lo que queremos, ¿no? Y ahí es donde tiene que plasmarse todo este trabajo que se hace en formativas, todos esos jugadores que hay, para que poco a poco ahí tiene que empezar esa estrategia de desarrollo del jugador tiene que estar relacionada con esto, con la conformación del plantel. Así que totalmente la idea es esa, como te digo, siempre consensuado con la comisión directiva, que al final es la que va a tener la última palabra. Pero en ese sentido tengo total libertad de trabajo. Estamos trabajando ya mucho en ese sentido para ver las situaciones. Quiero aclarar también que la idea pasa primero por ver que cuando haya una situación en la cual haya una necesidad en el plantel, lo primero que vamos a ver es qué hay en la casa, si podemos cubrir esa vacante con un jugador de la casa. En caso que no sea así, porque creemos que el jugador no tiene la suficiente madurez o le falta tiempo, no está para el rendimiento inmediato, vamos a buscar también en el medio local, y por último vamos a ir afuera si no se encuentra ese medio. Pero queremos seguir esos pasos, primero en la casa, después en el país y después fuera, para no distorsionar y tener claro un poquito cuáles son los objetivos del club, que se tienen que basar precisamente en eso, ¿no? En que haya presencia de muchos jugadores de la casa en el plantel principal y que cada vez tengan más relevancia. Ernesto Jiménez, 780 AM. Hola, profe, buenas tardes. El saludo para todos. Lo vemos muy de cerca del plantel, profe, en los entrenamientos, hablando también con Julio. ¿Cómo lo está sintiendo a Diego Avilán ya hoy siendo el entrenador principal? Y si de todos los partidos que le tocó observar, de todas las divisiones menores donde estuvo presente, hoy en Cerro no hay preocupación, por ejemplo, este fin de semana, la ausencia en cuanto a centrales, la necesidad también. En ese sentido, ¿cómo van las cosas, profe? Y si habrían cambios también en cuanto a la división menor en Cerro. Bueno, nosotros, como te digo, el contacto es diario y permanente. Obviamente, al final, el plantel principal es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que todo el mundo o la mayoría ve, pero no podemos perder de vista el trabajo integral que se realiza en el club. A Diego lo veo muy comprometido, muy concentrado en el día a día. La verdad que a día de hoy lleva 15 entrenamientos, lleva 4 partidos, 1 de Copa y 3 del torneo local, pero
estamos empezando un poco esa continuidad en el trabajo y bueno, la verdad que está tranquilo, intentando sacar lo mejor del plantel y bueno, tenemos que seguir trabajando. Como te digo, antes del último partido había realizado 3 entrenamientos y de los cuales tuvimos una semana con 3 partidos, con la cual cosa todavía no ha habido un volumen importante de entrenamiento, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que bueno, el trabajo está siendo muy bueno. Yo sigo el día a día, tiene un excelente cuerpo técnico, está trabajando muy bien, ahí conmigo hay una comunicación constante. Yo estoy a disposición para lo que él necesite, obviamente ser el que siempre decide todo lo que se refiere a entrenamientos y partidos, pero bueno, y sabemos que, como te decía al principio, van a darse circunstancias durante el campeonato en forma de lesiones, en forma de sanciones y bueno, él es un gran conocedor del club, de la idiosincrasia del club, de los jugadores de la casa, con muchos lleva ya 3 años trabajando en el club. Entonces bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que los jugadores se tienen que preparar para cuando les llegue la oportunidad y bueno, sabemos que han habido situaciones este fin de semana que bueno, que nos van a hacer que bueno, que seguramente Diego pues bueno, tenga que tomar algunas decisiones, pero bueno, son jugadores que están en el plantel y tienen que estar preparados para cuando el técnico decida que tienen que participar. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, ¿cómo te va? A tu llegada, profe, te encontraste con una atmósfera en la cual fueron separados 5 futbolistas. Ya 4 han rescindido contrato. No sé si usted tuvo alguna opinión al respecto de si estuvo mal, si estuvo bien, o era netamente acatar a su llegada las decisiones y trabajar en pos de lo que venía. Ahora, ¿cómo está la situación de Daniel Rivas, un jugador canterano del club, que también está en esa misma tesitura, aguardando definir su situación y mientras tanto entrenando fuera de lo que es el plantel principal de Cerro? Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, recién yo acababa de aterrizar y la verdad que tampoco podía emitir una opinión porque recién acababa de aterrizar y es una decisión que ya estaba tomada. Y bueno, necesitaba, yo creo que al final en la vida también es importante tener para poder argumentar las cosas, pues bueno, conocer en profundidad las situaciones, ¿no? Respecto a lo segundo, a Daniel Rivas, bueno, Gavilán ha pedido para que se estaba trabajando con la reserva, me comunicó que quería reincorporar a Daniel Rivas al plantel principal. Se ha comunicado a la comisión directiva y la comisión directiva ha aceptado. Como tú dices, es un jugador de la casa y bueno, a partir de hoy ya ha trabajado de forma normal con el grupo, así que bueno, en ese sentido Daniel Rivas ya forma parte del plantel principal a todos los efectos desde el día de hoy. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? En cuanto a lo que vos mencionabas del armado del plantel, obviamente es muy importante el departamento de scouting, recientemente creado en el Club Cerro Porteño. ¿Cómo queda eso? ¿Hay una reestructuración de tu parte que va a haber en ese ámbito del club? El tema también del profesional Rafael Vieira, su situación. ¿Cómo sería el manejo del departamento de scouting ahora y pensando obviamente a futuro en el Club Cerro Porteño? Sí, bueno, la gente del departamento de scouting tienen como he dicho, es uno de los pilares fundamentales del proyecto y bueno, ahí es muy importante que haya gente muy preparada, gente muy comprometida con el club, gente que no tenga horario porque para este trabajo no hay horario, la cantidad de horas que se hacen es tremenda. Y también, obviamente, manejan información sensible, por así decirlo, y en ese sentido yo quiero tener gente de mi plena confianza. Entonces, ese es un departamento que yo estoy reestructurando. El señor que comentas, Rafael, no continúa en el club. Y bueno, buscamos eso siempre, tener a los mejores profesionales que se adapten a lo que queremos hoy en el club, y uno de los aspectos fundamentales es que necesitamos que sea gente que conozca muy bien el mercado local, que conozca muy bien lo que es Cerro Porteño, que conozca muy bien qué perfil de futbolista necesitamos y que conmigo tenga una comunicación directa y efectiva para agilizar
ese proceso. Juan Denis, Radio 1. Fernando, buenos días. Atendiendo a su calidad de gerente o manager deportivo y siguiendo con la pregunta del colega anterior acerca de esos jugadores que en su momento fueron separados, porque es la primera vez que se toca puntualmente sobre ese tema, puntualmente, ¿cuál fue el error de ellos de desprenderse de toda la defensa titular que usted recibió en cuanto a información, hasta donde pueda mencionar obviamente, y saber si están al tanto de dos ofertas que podrían llegar o ya llegaron por Damián Bobadilla y por Pica Lucena para el fútbol argentino? Sí, respecto a la primera pregunta, es que, como te digo, era una situación que ya estaba gestada en el club. Yo aterricé ya con los jugadores, ya estaban apartados, por lo tanto tampoco puedo, fue una decisión del club y tampoco puedo añadir mucha cosa porque acaba de aterrizar. Entonces, lo que te digo, primero tenemos que interiorizarnos de lo que pasa y bueno, ver cómo evolucionan las cosas y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, emitir una opinión argumentada, ¿no? Hoy tengo un poquito más de información, es un tema ya que está cerrado por lo que se refiere al club, con la incorporación de Daniel Rivas al plantel principal. Y respecto a la segunda pregunta, tengo conocimiento de la primera propuesta, de lo de Damián, de Bobadilla, no de Pica. Sé que hay rumores, pero no hay nada oficial, por lo menos que me haya llegado a mí. Así que bueno, vamos a ver. Al final es una decisión que bueno, si se llega a un acuerdo, pues bueno, se tirará adelante, pero vamos a ver. Hasta en estos momentos no hay ni un avance no hay un avance hacia adelante. Pica, como te digo, no tengo ninguna información oficial, y de Damián Bobadilla sé que hay algo, pero bueno, sé que no se está llegando a un acuerdo. Así que bueno, en ese punto nos encontramos en ese sentido. Erwin Velázquez, La Deportiva. Profe, buenas tardes. Mencionó que va a restaurar el departamento de scouting y mencionó justamente que no va a continuar el señor Rafael. ¿Ya maneja algún nombre específico, algún candidato principal para que esté a cargo de ese cargo? Sí, ya hay gente que está trabajando, pero yo creo que el departamento de scouting tengo perfil bajo, no quiero demasiada notoriedad. Yo en ese sentido creo que tengo que ser la cabeza como una de las áreas que van a trabajar por debajo de mí, pero estrechamente vinculadas a mí, y no, más que nombre, lo que buscamos son perfiles concretos, perfiles de trabajo, como te digo, que obviamente tienen que trabajar, estar muy familiarizados con la tecnología, con la parte de captación de jugadores, con la parte de scouting. Tienen que también tener una formación técnica, porque al final es un poco un trabajo interdisciplinar. Entonces lo que vamos a buscar más que nombres son perfiles, y bueno, estamos prácticamente cerrando en ese sentido y bueno, ya te digo, estamos reestructurando porque sabemos que, como te digo, tenemos que ser muy fuertes en ese sentido, porque tenemos que intentar ir un paso por delante si queremos hacer un equipo lo más competitivo posible. Es una piedra angular del proyecto, y necesitamos tener a gente con mucha capacidad, pero tampoco quiero que tengan una excesiva visibilidad. Quiero que trabajen en un segundo plano, y ellos están a disposición tanto de mí como del cuerpo técnico, están en constante comunicación, así que en ese sentido un poco el perfil, la idea que busco es esa. Cerramos así la conferencia de prensa. Ahí está Fernando Cubero en conferencia de prensa, entonces aclarando los roles que va a cumplir esta nueva función que tiene como manager deportivo del Club Cerro Porteño. Sorprendió a todos la reincorporación de Daniel Rivas desde esta semana al plantel principal, y hay ofertas por parte de Damián Bobadilla. Le dice que Talleres de Córdoba estaría interesado en el volante central surgido de la cantera del Club Cerro Porteño, pero que hasta aquí las partes no han llegado a un acuerdo, por ende la operación ha quedado en stand-by. Y quedó en claro también que no sigue este brasileño, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre? El scouting, Rafael Vieira, el scouting, el brasileño. Blanqueó, Jubero, que Rafael Veiga ya no sigue. El famoso scouting. Sí, lo que habíamos anunciado, que después había un poco puesto en duda por el comunicado un poco confuso que emitió Cerro Porteño, pero que con esto ya se aclara definitivamente que no tiene ninguna relación. Y otra cosa que me llamó la atención, él dijo
Diego Gavilán me comunicó y antes dijo que él era el responsable principal de los fichajes del Club Cerro Porteño. Sí, él va a actuar, es algo que nos dijeron en estos días, que él iba a ser el encargado principal de pasar nombres, manejar las carpetas, todo lo que tiene que ver con la cuestión de refuerzos, e inclusive también Fernando Jubero va a estar metido muy de cerca en el tema de las negociaciones con las posibles transferencias que puedan llegar a surgir. Por ejemplo, lo de Damián Bobadilla es uno de los encargados de hablar allí con la dirigencia y estar al tanto de todo lo que sucede. Y antes la pregunta tuya, que me parece muy a tiempo, ¿verdad? Continuo. No va a ser técnico, pase lo que pase, no va a ser técnico, dijo. Sí. Hasta dijo sería de mal gusto, ¿verdad? Exacto, justamente iba a insistir en eso. Dijo que no tiene sentido o no tendría sentido su presencia en el club si él se sienta en el banco como entrenador. Que él está muy comprometido con el proyecto, lo que conversó con la comisión directiva es totalmente diferente a ocupar el cargo de entrenador. Con esto entonces se disipan todas esas dudas que se habían generado a partir de su nombramiento como manager de Cerro. Sí, gracias Juanma, un abrazo, volvemos más tarde. Dale Bruno, cómo no, estamos atentos. Adiós. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Ya comer, respaldo total. No te pierdas de la Superferia de Guairapisos este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de agosto en sus 6 sucursales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, 50.000 entradas ya vendió Fluminense. ¿Es correcto? Sí, prácticamente, porque ya hablaban de asegurar 48.000 lugares y se están aproximando a los 50.000 aficionados para ver el partido de Copa por cuartos ante Olimpia, en el Maracaná. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan, una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollo Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollo Don Juan para todos los gustos. Viaja y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones Fluminense versus Olimpia. Salida el 21 de agosto y vuelta el 25 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Incluye traslado en bus de turismo G7, una noche de alojamiento en Hotel 3 Estrellas, un desayuno en el hotel, ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974725. Bueno, podemos ir a Gerardo. Está la lista de concentrados ya de Libertad, ¿verdad, Fabio? Sí, porque hoy juega Libertad, 18:30, está jugando Copa Paraguay ante Sol de América. El partido va a ser en cancha de Libertad. Antes, por Copa Paraguay, juega Guaraní, que va a enfrentar a Valois y Rivarola con un técnico interino, que es Buenaventura Ferreira, que va a trabajar muy de cerca con Claudio David Vargas como asistente en el partido que tiene Guaraní en Dos Bocas, hoy por Copa Paraguay, 16 horas, ante Valois Rivarola. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Yo creo que la frase, mi querido Ovi, del día tiene que ver con don Aproniano.
Yo creo que agarra su maleta y se va si le llaman de Olimpia a fin de año. Su deseo es terminar su carrera en el Olimpia. Vamos a ver qué pasa ¿Aceptan o no los hinchas del Olimpia? ¿Quieren o no quieren? Vamos a ver qué pasa a fin de año. ¿Él se Yo quiere creo ir a que- cerrar en Olimpia su carrera o no? Yo creo que agarra su maleta y ya se va. Agarra su maleta y se va a Olimpia. Pienso nomás porque siempre su ilusión fue retirarse en Olimpia. Vamos a ver qué pasa a fin de año. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, Ovi. 10 audio Guasariel. Vos me permitís. Bueno, no, es tuyo. No, Dani. ¿por qué? Somos Dani, parte vos de me la programación. permitís. No, es tu bloque, no es tu tema. Eso es lo tu bloque, ¿verdad? No, así no. Tu bloque exclusivo. No. Dani, no, tampoco 10 así. audio WhatsApp. El hincha quiere que vuelva a fin de año, ¿sí o no? No, que si habilitamos el WhatsApp. Sí, metele. Metele, pero no, es mucho entusiasmo. Federico. También Adelante, claro, no, estoy pensando nomás. No, pero quiero saber nomás la temperatura. Pero ¿Vos no te interesa? Está bien. ¿Verdad? Yo acá en el teléfono digo, los hinchas Olimpia que me escriben al teléfono, rechazo total. Los que me escriben al teléfono. Después hay que ver los WhatsApp, ¿verdad? Espera un ratito. Fabio. Sí. A ver qué dicen nuestros amigos. Bien, Fabio. Me gusta esa convicción de Fabio siempre, papá. Aeroporte. Bueno, Ariel, ya que estamos. Adelante. Más bien vos lo que parece comisario Ariel. ¿Por qué? Y adelante. No. Hay mucho entusiasmo, hermano. Roque. Si Roque quiere el hincha que vuelva a fin de año, ¿le va a aceptar o no? Yo creo que el índice de rechazo va a ser superior. Aquí el amigo de Oveja Negra, Fer Noguera, me dice que vuelva. Ya, hincha Olimpia. Primera voz encuentro. ¿Viste? Sí. Sí. Perdón, salió la venta de entradas de Olimpia a Fluminense, exclusivo para socios. A partir de ahora. Gradería Norte, 150.000 guaraníes no socios. Obviamente para los socios 50% de descuento, 75.000 guaraníes. Gradería Norte, Gradería Sur, mismo precio, 150.000 guaraníes para no socios. Para socios, 75.000. Platea, 210.000 guaraníes para no socios. 105.000 para los socios. Preferencias A, B y D. 300.000 guaraníes para no socios. 150.000 guaraníes para socios. Preferencia C. 400.000 guaraníes para no socios. 200.000 guaraníes para socios. Bit albirroja lateral. Para no socios, 550.000 guaraníes. Para socios, 275.000 guaraníes. Bit albirroja central. No socios, 850.000 guaraníes. Socios activos, 425.000 guaraníes. Las entradas. Bueno, ¿subieron las entradas? No sé si fallaron en alguna cuestión institucional, pero eso que leyó Fabio, habían posteado y acaban de borrar. No, pero si estamos tirando ya la información, No, Dani. es que te estoy diciendo que Olimpia, la cuenta oficial de Olimpia había levantado. Entonces puede haber un Claro, error por y eso. lo van a rectificar, Por porque eso. nosotros hacemos eso pero, en Twitter. Pero no sé si es una cuestión del precio o... Claro. No suele ser el precio, suele ser alguna cuestión Porque de... el precio nos había dicho que en algunos lugares iba a tener un incremento. En determinados lugares. No es en todos los sectores. Yo digo lo que me habían dicho, ¿verdad? Ok. Acá hay en todos los sectores ya. No, ¿Sí? pregunto, porque creo que había sido 120, ¿verdad? Contra Flamengo. Pero también comprensible, ya que estamos hablando de cuarto de final, pero lo que... o ¿Te sea, acuerdas que el- hablamos de un techo de 150? Claro. Y que después dijimos, no, acá con la reacción de la gente se borró un poco el tema, ¿verdad? Rafael, acá envían, Rafael Viera, va a trabajar a Curitiba. Sí, habla de que el Curitiba creó un centro de inteligencia y análisis Este hombre deportivo. No tiene nunca un periodo... sin Rafael Vieira será el responsable para este nuevo sector, dice. Y habla de su carrera, ¿verdad? Y en Cerro un fracaso absoluto. Acá el amigo Raúl Bóveda apoya también a Roque, mira, el regreso del hijo pródigo. Dice. Y vámonos a hacer, tirame la frase, oye, espera un ratito, Edgar, tirame la frase y vamos con los audio WhatsApp. ¿Aceptan o no a Roque Santa Cruz a fin de año en el Olimpia? Vamos, por favor.
Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a miércoles de frutas y verduras en Arete. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique, tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Vamos a ver qué pasa a fin de año. Él se Yo quiere creo ir a que- cerrar en Olimpia su carrera ahora. Yo creo que agarra su maleta y ya se va. Agarra su maleta y se va a Olimpia. Pienso nomás porque siempre su ilusión fue retirarse en Olimpia. Vamos a ver qué pasa a fin de año. No, que si habilitamos el WhatsApp. Negativo, Bruno. ¿Eh? Negativo. No, después mucho En el peor momento del club abandonó y que Su se quede, audio no sale, mano. No se da cuenta que tu radio está más fuerte de lo que vos hablas, Gerán. No, señor. Déjate de joder. Y al aproniano ese ñengatú también. El Roque en Olimpia, tu. Si se fue, ya se fue, ya. Y si por ahí retorna en Olimpia, la única forma de retornar a Olimpia va a ser si él pone plata. Ahí puede ser porque con lo prostituidos que están los presidentes de Olimpia, eso por la plata, capaz que acepten más. Lobo Pero Martínez como hincha, dice... no. Hay que armarlo, hay rápidamente una desvinculación de socios. Sí, Roque vuelve a Olimpia. Apoyo Vamos a ver total ¿Quién tiene más power? a las puchas. ¿La No plata de hay que ver Roque la o negociación. la salida de puta, mano, socios en que- masa? Me mata el programa, será. Lento, dale, hermano. Lobo Martínez, el mundo que va a 500 kilómetros por hora. Lobo Martínez dice apoyo total a la vuelta de Roque. Julio Romero, que venga de vuelta Roque para que se retire. No hay que ser malagradecido, dice. Como buen olimpista, uno tiene que volver Roque Santa Cruz para cerrar su ciclo en Olimpia. Nosotros como olimpistas tenemos que aceptarle. Él sigue siendo ídolo en Olimpia. Aprovecha los super descuentos de agosto liquida. Acércate a Inverfin más cercano para conocer nuestra variedad en electrodomésticos. ¿Sabías que podés llevarte un microondas Fama en cuotas de tan solo 45.000 guaraníes? Precios especiales solo para vos. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Uno no la de estúpido tiene que se te va a limpiar la huila legítima. Ellos están buscando Sí, Bruno, que vuelva Roque. Sí, es su casa. No, humano es tío casa. O sea, tenemos que perdonarle. Mucha victoria no hace el amigo ese. Fuerza, Roque. Hagan un partido de despedida, pero volver ya no, ni en Libertad no juega. Que se le haga un partido de despedida, Olimpia Libertad, Olimpia Selección, pero la vuelta yo creo que no es conveniente, no está jugando. Apoyo total para Roque Santa Cruz, Bruno. Él no hizo nada mal al club, siempre puso lo que podía al club, estuvo disponible. Obvio, tuvo otra oferta y se fue, pero apoyo total, Bruno. Hasta ahora, por el no, hay 4 votos para el retorno de Roque 3. 4-3 gana el no. Que vuelva, nadie es perfecto, que vuelva. No estoy a favor de que vuelva al Club Olimpia. No nos olvidemos que en el momento más candente, en el peor momento, abandonó el barco. Él ganó todo lo que tiene gracias a la institución, si bien él se sacrificó, también el prestigio se la dio el Club Olimpia y abandonó él. Doctor Cuando las Casañas papas Ley. quemaban, abandonó. Bueno. Yo creo que él tenía que haberse quedado y ser el buque insignia, y no lo hizo. Bueno, gracias. Casañas Levi, doctorazo, dice con todo respeto Bruno, actualmente Roque no podría aportar nada en el equipo. No marca, no pasa, no mete goles. Diego Masi, que vuelva, Roque dice. Seguimos con nuestra compulsa. Lo de Roque como futbolista ya tiene que ser una página cerrada. Sí, Bruno, sí, que vuelva Roque. Vos tenés que tener en cuenta algo, Bruno, que uno siempre vuelve donde fue feliz.
Si hasta nuestra ex le perdonamos, que es lo que a Roque no. Fuerza, fuerza Bruno, fuerza Olimpia, saludos de Ciudad del Este. Ese fue fuerte, hasta nuestra ex le perdonamos, pero es la Roque, dijo. Está parejo, a pesar de que gane el no 6-5 por ahora. Si bien él se sacrificó también. No, yo soy Cerrita, pero la apoyo a Roque, que vuelva. Que vuelva como para un partido de despedida, pero que se olvide que se va a despedir como el ídolo que alguna vez fue. ¿Qué tal, Bruno, y a todos los que están ahí en la mesa? Espectacular tu programa. Mira, Roque se fue en el momento donde más se le necesitaba. Y no me parece justo. No digo yo que Olimpia esté bien ahora, ¿verdad? Pero yo pienso que Olimpia está mejor sin él. Y no tiene mucho que aportar. No a la vuelta de Roque. Retira tu 0 kilómetro con Visión. Saca tu préstamo vehicular con tasas desde 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Va, es que vuela una hambrena y ese que le perdonó a su ex, obvio de cornudo, calmado. Que vuelva como dirigente deportivo y que entre efectivo al club, pero como jugador no. Ya no está más físicamente. Ya, muchas gracias por todo. Hasta luego. Una placa, partido de despedida, aplausos y zapateo. Y Henry Bella abandonó. Chauchejo. Tal Brunito, ¿cómo no, papá? Imposible que Roque vuelva, al menos como jugador no. Que se le haga un partido de despedida y después que haga las pases ahí con los hinchas y capaz como directivo, como algo en el club, pero como jugador no. Ya. ¿Qué tal, el Bruno, la mesa? Legalmente tiene que volver porque en su momento también tuvo espalda para aguantar muchas cosas. Bruno tiene que volver, Roque, el olimpista, el ídolo de Olimpia. Él como profesional se fue a probar otro y es normal eso en los jugadores. Muchas gracias por todo, Roque. Hasta ahí. Partido de despedida, un partido de selección puede ser, pero hasta ahí. Mi total apoyo a la vuelta de Roque. Y aquellos que dicen que abandonó en el momento más difícil, no saben lo que realmente hizo. En el peor momento decidió ir a estar al lado del enano narco. Así que no le queremos más. Los troncolácticos de Reducto San Lorenzo necesita un 9 y él ya tiene 41. Nosotros necesitamos hacer 9. Tiene que volver Roque para retirarse con todos los honores. Roque tiene que volver, se merece una digna despedida en Olimpia. Desde que él volvió al club, el club repuntó, ganamos 5 torneos, trajo mucha cultura europea que seguramente algo aprendieron los que estuvieron con él y detrás de él los dirigentes. Brunito, que vuelva a Roque, sea Olimpia es su casa, sea ídolo de Olimpia, siempre sea hasta el morir. Que vuelva a Roque, sea Olimpia. Gracias. ¿Cómo terminó? Parecía que se distanciaba el no, pero terminó en un empate, 11-11. ¿En serio, Messi? 11-11, sí. Ahora acaba de levantar otra vez Olimpia el tema de las entradas. Hace 4 minutos. Levantó a las 12:55, ahora son 12:59. 50% de descuento según categoría, tener abonada la cuota de agosto. Salón blanco para uno, exclusivo para socios, dice.
¿Querés leer otra vez, Fabio? Por favor, aguántame un ratito. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Repasamos otra vez los precios de entradas para Olimpia Fluminense, 31 de agosto, 20-30 horas, Defensores del Chaco, graderías norte y sur para no socios, 150.000 guaraníes, para socios activos, 75.000 guaraníes, plateas para no socios, 210.000 guaraníes, para socios, 105.000 guaraníes, preferencias A, B y D. Tienen el precio de 300.000 guaraníes para no socios, 150.000 para los socios. Preferencia C, 400.000 guaraníes para no socios, 200.000 guaraníes para los socios activos. Mientras que Pit Albirroja lateral cuesta 550.000 guaraníes para no socios, para los socios 275.000 guaraníes. Y Bit Albirroja central, 850.000 guaraníes para no socios y para los socios 425.000 guaraníes. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Son las 13:01 en toda la República del Paraguay y es impresionante cómo avanza la hora. Y si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Atención, los miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Estamos en contacto con Johnny para ampliar la información de Olimpia. Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ariel, buen día. Saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿el partido con Guaireña va a ser una mezcla o crees que va a ser un equipo totalmente alternativo? Va a ser una mezcla, Ariel, porque no tiene, por ejemplo, el tercer lateral por el sector izquierdo. Francisco Chiquiarce tendrá que recurrir a Facundo Zavala para el primer tiempo y a Tito Torres en el segundo tiempo. No sé cuál de los dos va a arrancar en el puesto de lateral izquierdo del partido para que el otro lateral pueda jugar el segundo tiempo. Esto explico porque se piensa en el lateral derecho que pueda jugar el Tucu Salazar. Los centrales, al no estar Romaña, seguramente allí va a ingresar Luis Zárate. También Junior Barreto puede sustituir a Mateo Gamarra. Y por el sector izquierdo no tiene un lateral izquierdo suplente o el tercer lateral, porque sabemos que Tito Torres y Facundo Zavala son los integrantes del sector izquierdo de la defensa. El caso de Alan Paredes fue prestado a Trinidense, lamentablemente pocos minutos también en ese equipo de José Arrúa, de lateral izquierdo joven que tuvo Olimpia en el campeonato anterior. Después el volante por derecha, Diego Torres, Hugo Quintana, ver quién va por adentro, si lo acompaña Ramón Martínez o Marcos Gómez, dependiendo de lo que quiera utilizar Francisco Chiqui Arce en Río de Janeiro
Recordemos, Ramón Martínez va teniendo de a poco continuidad en el campeonato local, ya jugó 2 partidos de forma consecutiva y también por Copa Libertadores de América ingresó ante Flamengo los 2 partidos y probablemente, viendo cómo fue su rendimiento, podría aparecer también en el cotejo de ida. Por eso la pequeña duda, ¿y va él o va Marcos Gómez el próximo viernes ante Guaireña? El cuarto volante, el caso de Alan Cano, el extremo, contra Cerro jugó como segundo delantero, pero el partido contra Guaireña volverá a su puesto de cuarto volante, allí por el sector izquierdo, dejando en punta a Facundo Bruera y a ver quién lo acompaña. Será Guillermo Paiva, totalmente ya recuperado, falta un poco de ritmo futbolístico y seguramente en este partido contra Guaireña le va a dar a Francisco Chiquiarse la posibilidad de jugar el partido contra el equipo que dirige Humberto Loro Vela. Johnny, sobre Derry González, Chiqui volvió a enfatizar que no lo va a apurar, que esperará que esté en buenas condiciones. Exactamente, sí señor. De hecho, esa fue la conversación que tuvo el técnico con el futbolista de no apurar el retorno. El grupo está capacitado para afrontar las distintas competencias, que a él lo quería tener en buenas condiciones, bien recuperado, no solamente en la parte física, sino que en la parte futbolística. Médicamente él ya está full, ya no siente nada, está ya trabajando en la parte física, pero lo quiere tener bien en forma Francisco Chiquiarse. Entonces veremos si es convocado para este partido, pero lo más probable es que viaje a Río de Janeiro para acompañar al grupo, porque consultaba sobre el caso de Derlis y él va a Río de Janeiro, va a perder algún día de trabajo. Y en realidad sí va a perder algunos días porque Olimpia prácticamente no hace práctica futbolística en Río de Janeiro. El miércoles será el viaje, una pequeña movilización esa tarde y después ya el descanso. Al día siguiente no hay movimiento, entonces veremos y esas horas que pierde Derlis en caso de acompañar al grupo si puede recuperar en otro momento. El que sí está muy cerca de volver es Saúl. Probablemente ya podría ser convocado en los próximos partidos. Saúl Salcedo lesionado en aquel partido contra Nacional en la última fecha del campeonato clausura. Claro, hay diferencia de tiempo con Saúl, ¿verdad? Porque la lesión fue antes, hay una diferencia de 2 meses aproximadamente. Sí. Bueno, Johnny, gracias por el reporte y seguimos después. Chao, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo, Johnny. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Fluminense intentó con varios alegatos reducir o anular la sanción de 3 partidos para Marcelo. El principal argumento fue que no hubo intención de lesionar al rival. La Conmebol respondió que se hubieran considerado que fue deliberado, el castigo sería mayor. No, leí mal, ¿verdad? No, sí, la Conmebol respondió que si hubieran considerado que fue deliberado, el castigo sería mayor. Sí. Claro. O sea, ya le responde que entiende que no hay mala intención. Que no hay mala intención, pero fue tanta la consecuencia y la alevosía ahí que le dieron 3 fechas. 3 fechas, porque si no era peor, si es que él tenía la intención de lesionar al rival. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas
entradas por medio de call center al 627-7000 y WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Con cubiertas como Tiger, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones. Totalmente agotado. ¿Cuántos lugares lleva BC Excursiones? Logramos conseguir solamente 30 lugares, por eso se agotó muy rápido. Ah, con entradas incluidas. Con entrada incluida. Claro, es lo que estábamos comentando a la audiencia permanentemente. Y el terrestre, ¿cuál es el plan para la gente que ahora y qué número? Contanos un poco los detalles, Fabio, por favor. Se tiene que dar a la gente de Olimpia. Es así, ¿no? Y es real como dice el tema del domingo, recién físicamente se van a entregar las entradas. Estaba viendo incluso el tema de los precios de lo que son las entradas en Brasil. Por ejemplo, la Leste Superior dice, o sea, la más cara 180 reales y la más barata está, bueno, hay de 250, 650 reales, pero pusieron en venta los precios y van subiendo paulatinamente. Primera fase, octavos, cuarto de final ahora, el valor de ingresos con diferentes precios. ¿A cuánto le hacen la entrada a ustedes? Porque ustedes le dan platea hacia un costado, ¿verdad? Todavía no tenemos el costo oficial de las entradas. Todavía no está publicado tampoco el sector visitante. No, acá en esto que tengo tampoco, en este tablero no está el sector visitante. Pero hay un incremento, te cuento, de 30 y 50 reales aproximadamente con respecto a lo que costaron las entradas frente a Flamengo, o de Flamengo contra Olimpia. Hay un incremento ahora de varios reales. Sí, estamos viendo que va a tener un incremento, justamente por eso buscamos lado de mantener el precio, pero sacamos una noche de hotel, ¿verdad? Pero estamos ahí peleando para que la gente pueda asistir al partido allá. ¿Y vía terrestre quedan muchos lugares aún? ¿Y cuándo salen los buses? Vía terrestre ahora mismo el de una noche nos queda 16 lugares y el de 2 noches ya queda menos de 8 lugares. ¿Y cuándo salen los buses? El día domingo y el día lunes. ¿Son 2? Sí. Pregunta acá la gente si habrá tiempo para playa. Sí, hay tiempo para playa. Tenemos el miércoles día entero y el jueves a la mañana. Igual que la otra vez, no, los muchachos se fueron. Sí, claro. Lo que salieron domingo llegaron martes. Martes temprano. Y el miércoles, hermano, se fueron de las 9 hasta las 2 de la mañana a la playa. Yo todo el día. Y después el jueves a trabajar ya. Muchos. ¿Verdad? Y el público en general, ¿no? Claro, el público claro. Va a disfrutar de la ciudad maravillosa. Ese plan de domingo es muy ventajoso, ¿eh? Lindo. ¿A qué número se llama BC Excursiones, Fabio? Sí, pueden contactar conmigo directamente al 0991-97-4725. Espera que Fabio, porque yo pues soy de dígito de 3. Corregime que. BC Excursiones 0991 97. Empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiestas a cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www
www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, Inglaterra va a jugar la final con España del Campeonato Mundial Femenino. España llega por primera vez a la final. Le ganó a Suecia. Inglaterra hoy. No, España a Suecia. España. Inglaterra, ¿quién le ganó? Australia, ¿no? Australia, sí. A la selección local. Así es que puede haber un ganador inédito en cuanto a lo que tiene que ver con la Copa Mundial Femenino. Inglaterra sí ya ganó. Sé que las inglesas son actuales campeonas de Europa, por lo menos con esa condición. Ganaron la final de Wembley. Que le ganó a Alemania. Que llenaron, ¿verdad? Sí, se llenó Wembley. Sí, Inglaterra jugó la final de la Eurocopa, sí. Kepa. España venía bien, ¿eh? El arquero Kepa al Real Madrid. Sí, préstamo. ¿Y qué otro revuelo a nivel internacional? Sigo mirando un poco el tema Neymar. Vos estás mirando sus redes sociales a ver si sí. ya... No es eso. Publica AS de España, pero hace una repercusión del diario de Sam. Según de Sam, dice que Neymar, con su estatus de gran estrella, le dará el segundo salario más elevado de la Liga de Arabia, 100 millones de euros, solo detrás de Cristiano Ronaldo. Una presentación también millonaria y una vida a todo lujo, que además no pagará él. Según de Sam, Neymar incluyó numerosas y lujosas exigencias para su vida cotidiana. Dice, Neymar exigió una casa de 25 habitaciones para fichar por el Al Hilal. También pidió que la casa tenga una piscina de al menos 40 por 10 metros y 3 saunas. Y un garage millonario. Dos saunas, ¿eh? Sí, Neymar se ha movido desde muy joven en coches de lujo, dice. Y dentro de los vehículos que va a disponer Neymar están 3 deportivos de alta gama, un Bentley Continental GP, un Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracán. El 10 también ha pedido 4 Mercedes G-Wagon, un todoterreno de la marca alemana. Además, una furgoneta de esa misma marca, dice. Neymar y su gente dispondrá de un chofer durante 24 horas al día y los 365 días del año. ¿Cuál es el Neymar y su gente? Sí. ¿A quién se refiere? Y todo lo que le va a los muchachos. Hoy a las 15 horas la final de la Supercopa. Manchester City-Sevilla, ganador de la Champions League versus ganador de la Europa League. Así arranca la temporada previo a lo que va a ser la Champions League y la Europa League también justamente. Cerramos bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Guiracampana, Sanatorio San Sebastián. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Hoy está de cumpleaños Roque Santa Cruz, está cumpliendo 42 años y hablamos con su padre, don Aproniano, que nos contó varias anécdotas que quedaron con respecto a su carrera deportiva. Y atención con esto que cuenta, su primer contrato que hace con Olimpia, con Osvaldo Domínguez, cuánto comenzó a ganar Roque en aquella época, siendo muy joven todavía, después de cumplir un poquito más de 15 años. El inicio para su carrera con un contrato, con un contrato oficial, y él dijo no hay problema. Él se preparó, se firmó y comenzó a ser parte del... Pero también Luis, ya el profesor Cubilla fue con anuencia, él por supuesto. Y yo ya tenía claro lo que quería, ya le planteé así. Directo le planteé. ¿Cuánto fue su primer sueldo? ¿Cuánto ganó Roque por primera vez, su primer contrato? ¿Cuánto? Hay un contrato por ahí, creo que era $2,000. No quiero... Omar Sama, $2,000. Pero, ¿y cuántos años firmó ese primer contrato? Creo que eran 4 años. Y también se refirió a la situación actual. $2,000 fue su primer sueldo. Sí, dijo $2,000. Que después hicimos con el ejercicio con Dani, que decía él que estaba más o menos en aquella época un poco más de 2,000 guaraníes. ¿Verdad? Sí. Derli Santa Cruz me pasó exacto. El dólar en 1996 en Paraguay estaba a 2.076 guaraníes aproximadamente, año en el que Roque tenía 15 años. El sueldo mínimo era $235 mensuales, 480.000 guaraníes aproximadamente. Qué bárbaro. Sí, seguimos con lo que tiene que ver con Roque. Si se podría dar su vuelta a Olimpia. Atención lo que decía su padre. A continuación. Vamos a ver qué pasa a fin de año. ¿Él se quiere ir a cerrar en Olimpia su carrera ahora? Yo creo que agarra su maleta y ya se va. ¿Agarra su maleta y se va a Olimpia? Pienso nomás porque siempre su ilusión fue retirarse en Olimpia. Vamos a ver qué pasa a fin de año. Y habló en Cerro Porteño el manager, gerente deportivo, Fernando Jubero. Le preguntó Juanma Figueiredo, nuestro compañero, si podría ser entrenador del equipo. Descartó totalmente esa posibilidad porque dice que es incompatible con el trabajo que viene a hacer y sería cortar abruptamente un proceso por el cual vino para un tiempo importante. Lo escuchamos a Fernando Jubero. La función que yo voy a desarrollar en el club es una función más ligada al medio y largo plazo, porque como estás viendo, habla más de un proyecto del cual ya la comisión directiva está informado, se siente partícipe y en ese sentido no tendría sentido que yo hiciera hoy un rol. Creo que sería un mal mensaje para el proyecto. En el momento que yo me siente como técnico, creo que mi proyecto o el proyecto del club en este sentido, el proyecto al cual está ahí a cargo yo, desaparecería. Entonces creo que sería un mensaje muy negativo porque no tendría sentido que continuara en el club, sinceramente. Entonces eso... Te agradezco la pregunta, creo que tiene que quedar claro. Yo he venido a ser el manager deportivo, el director deportivo, a trabajar en el medio y largo plazo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telomático, el centro de servicios más importante del país. El mes del Día del Niño es la excusa perfecta para hacerlos sonreír con nuestros irresistibles panchos de pollo Don Juan. Delicioso, liviano y a un buen precio, con una variedad de toppings que encontrarás a los peques y no tan peques. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan y dale el gusto a toda la familia. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Todas las calles bloqueadas con motivo de la asunción presidencial de Santiago Peña desde hoy están otra vez habilitadas y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Extira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, ¿qué más a nivel internacional, muchachos? De Caicedo, che, qué plato otra vez Brighton vuelve a meter en caja, ¿no? 133 millones de euros y compró por 5 millones al equipo Independiente del Valle recibe mucho también, ¿eh? 30 millones de euros recibe Independiente del Valle. ¿Sabes lo que es eso? Ayer estábamos haciendo la comparación, por cuánto lo había vendido Independiente del Valle, 4.5 millones de euros, y ahora recibe 30, imagínense ustedes, por la venta directa, que fue mucho menos, decías ayer Dani, 7 veces más. Más o menos lo que recibe ahora después de esta operación. Entre McAllister y Caicedo, la cantidad que... Y mira que por McAllister se cobró poco porque él sí tenía una cláusula de rescisión. O sea, Liverpool tenía que pagarle el monto fijo y por Caicedo no. Es más, con una diferencia de horas, Liverpool había ya batido el récord y cuando Caicedo le dice, no, yo me quiero ir al Chelsea le suma 5 millones de libras esterlinas para que sea ese monto que ustedes mencionan. Y nuevamente se habla de lo que es la política del scouting que tiene Brighton, un jugador que jugó poco, inclusive en la primera parte él necesitó adaptación, a él lo ceden inclusive a un equipo de Bélgica, y recién en la recta final de la temporada pasada, o antepasada, y lo que fue toda la temporada pasada, el fichaje más caro de la Premier, ¿eh? Claro. 130 y fíjate que en el mercado de invierno, cuando primero Chelsea, después el Arsenal le había ofrecido 60 millones de libras esterlinas, y Moisés Caicedo publicó una carta abierta al dueño, le pedía por favor que le deje ir, y el dueño le dijo, no, nosotros te necesitamos, y cuando cumplas con nosotros, después capaz. Y terminó acertando el equipo, porque casi por el doble termina vendiéndolo al hombre, entonces nuevo jugador del Chelsea ahí junto a Enzo Fernández. Buena crítica para el debut de Alberto Espínola en Colón. He visto que un seguidor partidario decía que después de mucho tiempo marcó bien por lo visto. Fue la figura, partido, figura. Y que estuvo impecable en la marca. Fue partido titular. con Lanús, ¿verdad? Copa Argentina. Con Lanús. Y un rival, vi que la cancha tenía las dos hinchadas, y lo que leí es que la barra de Colón entró al vestuario antes del partido a robar ropa. O sea, tuvo lindo estreno ahí el Beto Espínola ya. Gol del conejo. ¿Qué pasó? Gol paraguayo. Gol del conejo. Sí, invasión. Aquí llega el campo de juego ahora el vestuario, pero le robaron muchas prendas. Sí, gol del conejo. Para Gorosito, que pidió a otro jugador. ¿A quién era? Él está pidiendo todo lo de acá. Él no pidió por Zavala también. Por los dos laterales Los laterales Olimpia, primero. Tucu. Está pidiendo todo lo de fútbol paraguayo. Kika Lucena el otro. Y mira que el Sousa le salió muy bien, si vamos a ir por el primero que pidió, le salió muy bien. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo, ya voy a Arete. Y ahora vamos a ver una partecita de la variedad que tiene Ochi. Por ejemplo, el de Bresiner, riquísimo, la costilla ahumada, especial para acontecimientos donde te querés lucir. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Todos
Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracambana. Sanatorio San Sebastián. Gerardo, ¿cómo te va? Móvil Exfree Cubiertas, buenas tardes. Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Para hablar de Guaraní primeramente, posteriormente lo haré de Libertad, porque ambos hoy aparecen en Copa Paraguay. El Aborigen recibe en su estadio de Dos Bocas a partir de las 16 horas a Valois Rivarola, este equipo de la última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Repito, Guaraní Valois Rivarola, 16 horas en Dos Bocas, primer partido del Indio por Copa Paraguay. El primer campeón de la Copa Paraguay se presenta entonces esta tarde en su cancha. Y el técnico interino, Buenaventura Ferreira, convocó a 18 jugadores. Desde ayer están en concentración y son, es decir, va a poner un equipo eminentemente de alternativa.